buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de lo que nos estén viendo. Qué gusto poder tenerlos acá para este podcast. Realmente es algo nuevo y queremos dar a conocer diferentes puntos de vista con respecto a un pequeño trastorno, ¿verdad? Esto para despejar bastantes dudas, ya saben, en la sociedad, en el área educativa, en el área psicológica, claro, también. Y con ella, pues, tenemos a muy interesantes invitadas en en esta noche. Así que mi nombre es Oliver, estará a disposición para poder compartir en este podcast. Y les presento a mi compañera y colega, Cielo. A ver, Cielo, cuéntanos. Hola a todos, buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes. Otro nuevo video en la cual vamos a tomar puntos muy importantes, en la cual es como el tema que mencionaba mi compañero al principio, el síndrome del espectro autista. El tema de hoy va a ser reflejado sobre el diagnóstico del autismo, un paso importante para la ayuda. Aquí estaremos hablando sobre puntos importantes sobre qué temporalidad, factores de riesgo, en realidad qué es, porque muchas veces las personas también no saben en qué contexto estamos hablando sobre este tema, si es una enfermedad, si es un trastorno, o si solo es una problemática que la sociedad hoy en día la ha impuesto para crear algo inclusivo. Entonces, como decía mi compañero, hoy tenemos a 3 profesionales muy importantes en la área de psicología, en la cual ellas van a estar abordando todos estos puntos y nos van a estar explicando y también quitando las dudas que muchas veces tenemos sobre este punto de qué es el autismo. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. La verdad que les agradecemos el tiempo que ellas hayan tomado de venir. Sé que muchas veces la agenda es demasiado apretada, pero ellas han hecho lo imposible por estar hoy. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra invitada número 1, la cual es la neuropsicóloga Ángela González. Licenciada Ángela, bienvenida. Un gusto saludarla y verla en este nuevo video. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y pues como bien mencionaban, pues nuestra comunidad como tal necesita aprender un poquito más o tener diferentes perspectivas acerca del trastorno espectro autista o también llamado TEA, ¿verdad? Mucho gusto. Gracias, licenciada por la invitación. También tenemos a nuestra segunda invitada, la cual es la licenciada Jacqueline López. Ella es especialista en psiquiatría infanto-juvenil. Licenciada, gusto en conocerla. Bienvenida. Muy buenas noches, es un gusto estar acá y gracias por la invitación y es un gusto poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos acerca del tema. Gracias. Le agradezco nuevamente, ¿verdad?, por la invitación aceptada. Y también tenemos a la invitada número 3, quien es la psicóloga clínica especializada en el tema del TEA, la licenciada Analisa García. Licenciada, mucho gusto en conocerla. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por compartirnos este espacio y por la invitación a su podcast. Pues es un granito de arena que nosotros compartimos para la sociedad y para que aprendan o se conozca un poquito más acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, ¿verdad? Sin ustedes sé que este podcast no se va a poder hacer, pero sin embargo hicieron lo posible y gracias por la invitación. Sé que muchas veces no hay tiempo, pero sé que vamos a aprovecharlas a ustedes para que podamos tener toda la información necesaria sobre este tema. Excelente, qué gusto poder tener a tanto profesional en esta noche, ¿verdad? Y bueno, para dar inicio directamente a nuestro podcast, ¿verdad? Vamos a meternos un poquito en las cuestiones y vamos acá con nuestra neuropsicóloga, ¿verdad? Para ver que nos resuelva esta pregunta, bueno, desde su experiencia, por supuesto. ¿Cómo explicaría qué es el trastorno de espectro autista? Alguien que no conoce el tema, ¿puede explicarnos acerca de eso, por favor? Bueno, respecto al trastorno de espectro autista, también llamado TEA, pues es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Que afecta de la manera en la que las personas perciben
y socializan con otras personas, lo que causa diversos problemas con la interacción social y la comunicación. Este trastorno también se comprende por muchísimos patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro también lo podemos considerar como un amplio abanico de síntomas y gravedad. Este trastorno comprende de muchísimos síntomas, signos, independientemente de cómo va evolucionando el niño. Este síndrome también es desintegrativo infantil y una forma no especificada, ya que el trastorno generalizado por el desarrollo. Esto comienza en los primeros años de la infancia y a lo largo, ¿verdad? Provoca diversos problemas para desenvolverse ante la sociedad, como un ejemplo en instituciones sociales, como en la escuela o en el trabajo. Los niños suelen tener síntomas de autismo en el primer año. Un número muy reducido en niños pueden desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan a un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Entonces ahí es donde nosotros pues podemos observar cómo los niños van desarrollando pues este dicho trastorno, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Creo que con ello podemos tener un poquito más de lo que es el TEA, ¿verdad? Abreviado. Y pues siguiendo a la siguiente pregunta, dejo a mi compañera Cielo, ¿verdad? Que nos colabore ahí, por favor. Sí, la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos en sí la definición de ciertas cosas. O sea, ella nos acaba de explicar desde su punto de vista qué es el TEA. Y muchas veces las personas no llegan a comprender. Ellos creen que la persona solo se aísla porque se quiere aislar, pero no sabemos que a veces es algo que probablemente la persona esté pasando. O sea, como ella muy bien lo dice, a veces se aparece en la infancia. Y qué bonito, ¿verdad? Que una persona podía detectarlo en esa etapa. Y a veces existen casos que llegan a la adultez y no saben que padecen de este síndrome. Entonces, la verdad, creo que con la información que la licenciada nos ha dado ahora, creo que está un poquito más claro lo que en sí quiere decir este trastorno. Entonces, ya que hemos avanzado un poquito más y ya estamos involucrándonos en esta parte, queremos seguir indagando un poquito más acerca de este punto. Entonces, tenemos también a nuestra invitada en la área de psiquiatría infantil, licenciada Jackie. Yo quisiera empezar con usted con una pregunta fácil, que no sea algo que nunca hemos pensado, pero quiero empezar saber cuáles son las señales más comunes que probablemente usted, como profesional en esta área, ha notado en los niños que padecen TEA durante un proceso de evaluación. Quisiéramos saber qué es para usted o cómo nos podría definir esa parte. Sí, los criterios diagnósticos, ¿verdad? En los que nos basamos para poder diagnosticar a un niño con TEA, pues los encontramos en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, más conocido como el DSM-5. Este consta de 5 criterios, en el cual inicia con el criterio A, que son los déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en múltiples contextos. Según esto, se manifiestan en los siguientes síntomas actuales o bien pasados. Dentro de estos encontramos el déficit en reciprocidad socioemocional, también el déficit en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social y el déficit para desarrollar, mantener y comprender relaciones. Esto se encuentra en el criterio A. Siguiendo, encontramos el criterio B, que son los patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses que se manifiestan al menos en 2 de los siguientes síntomas, ya sean actuales o bien, ¿verdad? En ellos encontramos los movimientos motores, que es el uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos,
También encontramos la insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal. También los intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco. Y por último, el hiper o hiporreactividad sensorial, o bien, ¿verdad?, interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. En el criterio C encontramos los síntomas, que son los que deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño, o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas. En el criterio D encontramos los síntomas, que son las causas de alteraciones clínicamente significativas a nivel social, escolar, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento actual. En el criterio E encontramos las alteraciones que no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual, como el trastorno del desarrollo intelectual o un retraso global de desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia concurren para hacer diagnóstico de comorbilidad en el trastorno mencionado, ¿verdad? Solamente. Gracias, licenciada. Pues es importante, ¿verdad?, saber de dónde se obtienen ciertas información. Entonces, la licenciada nos estaba hablando, ¿verdad?, que existe un manual que define ciertos puntos importantes que se debe tomar en cuenta para dar un diagnóstico. A veces se han creído que solo porque el niño se aísla o porque el niño tiene un IQ alto ya puede padecer de autismo. Pero si nos damos cuenta, la licenciada nos acaba de explicar otra sintomatología y otros signos que probablemente la persona puede llegar a tener y a veces no es notorio. No sé qué opina mi compañero sobre este punto. Mira que me llamó bastante la atención con respecto a ciertos detalles que ella mencionaba, como por ejemplo los movimientos o el hecho de tener un objeto, ¿no? Yo en varias ocasiones he visto personas de esta manera, ¿no? Que tienen el teléfono así, el lapicero, una pelotita o algo, pero tienen un movimiento consecutivo muy pronunciado, ¿no? A veces pueden estar haciendo otra cosa y con la cosa tipo de esa manera, y es muy interesante, inclusive el hecho de poder tener unos oídos tan sensibles a ruidos, ¿verdad? Que a uno le parece normal, sin embargo, a otros es como, no, apagarlo, ya no quiero todo eso, ¿verdad? Entonces sí, es bastante curioso todo eso, ¿verdad? Pero bueno, gracias a la licenciada, bueno, ahora quisiéramos retomar, ¿verdad? Con las preguntas, ya que estamos entrando ya a un momento más clave, por supuesto. Así que le corresponde a nuestra licenciada invitada, psicóloga clínica, va especializada en el TEA. Qué honor tenerla acá presente. Lastimosamente no física, pero pues tenemos esta gran facilidad, ¿verdad? De tener esto virtual, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a la pregunta, para ser un poco más directo. Bueno, ¿ha visto casos con respecto a esto de diagnósticos en adolescentes o adultos, de casualidad, licenciada? Sí, claro que sí, definitivamente. Ahorita en estos casos sí se ha visto muchos diagnósticos en adolescentes, tanto como adultos. Eh, Idealmente muchos trastornos se deberían detectar en las etapas más tempranas, pero a veces como decían las compañeras, ¿verdad? El desconocer ciertas cosas o no estar mucho en el tema, no sabemos y dejamos pasar ciertas cosas que para nosotros es normal o simplemente no le ponemos la atención temprana, ¿verdad? Por otro lado, los síntomas pueden estar más enmascarados o haberse cronificado con el tiempo, ¿verdad? Lo que complica muchas veces la identificación
precisa del problema. Esto es propio del desarrollo, que puede confundirse, como les decía, ¿va? A veces como síntomas clínicos, y en los adultos puede haber resistencia al diagnóstico por estigmas o por haber desarrollado mecanismos de adaptaciones que ocultan el malestar real de este trastorno. La detección tardía también implica que la intervención puede requerir más tiempo, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Que si entre más tarde lo detectamos, mucho más tiempo nos va a tomar el poder estar con la intervención, ¿verdad? Que puede requerir más tiempo y profundidad, como lo que les decía, ya que muchas veces hay que trabajar no solo con el trastorno en sí, sino que también con las consecuencias que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por no haber sido detectado en su debido tiempo, por ejemplo, la infancia, ¿verdad? Sino ya nos decía que en la adolescencia es mucho más difícil el tratarlo, ¿verdad? Y sobrellevarlo como debería de ser, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Y creo que nosotros, o si no es que todos, ¿verdad? Concordamos con esto de que el hecho de que ya desde la infancia no haya sido tratado ya será mucho más difícil porque ya está implementado tanto en la vida diaria de la persona y ya poder extraer eso requiere mucho más trabajo. Sin embargo, sí hay fe de que un proceso bien adecuado hacia la persona que padece de este trastorno pueda hacer cambios notorios, ¿verdad? Así que, licenciada, muchísimas gracias, ¿verdad? Compañera Cielo, no sé si tiene alguna otra pregunta ahí para nuestras invitadas. Claro que sí, creo que el tema va muy interesante. Es muy bonito, ¿verdad? Seguir interactuando con las invitadas, ya que ellas nos están llenando de más información. Tal vez sabíamos del tema, pero en sí no sabíamos concretamente de qué era. Pero ahora creo que ya vamos cayendo en sí de qué estamos tratando de dar a conocer al público, ¿verdad? Qué información tan importante es la que nos están dando. Entonces yo quisiera regresar con la licenciada Ángela, la cual ella nos podría comentar, ¿verdad? ¿Qué factores genéticos o ambientales tienen mayor peso en el desarrollo del TEA? Quisiéramos saber su opinión. Bueno, respecto a los factores del riesgo de dicho trastorno, pues hay factores genéticos que en la historia familiar del TEA, pues puede afectar tener un hermano, ya que pues también puede padecer del mismo trastorno. Asimismo, los trastornos genéticos asociados a algunas condiciones como el síndrome de Down, síndrome de Rett, esclerosis tuberosa o síndrome de Angelman, que están vinculadas asimismo al autismo. Variaciones genéticas, mutaciones espontáneas de ciertas personas, como también factores biológicos y neurológicos, que son anomalías cerebrales, diferencias en el tamaño de los cerebros, estructura o conectividad de ciertas áreas del cerebro, como la amígdala, el cerebro y el cuerpo calloso. Exposición prenatal a infecciones, ¿verdad? Por ejemplo, rubéola o como el ácido valproico. La edad prenatal avanzada, especialmente en padres mayores de 35 a 40 años. Complicaciones durante el embarazo o parto. Están los factores ambientales, contaminación ambiental o desequilibrios en el microbioma intestinal. Están los factores también que descartamos, ¿verdad? Que son las vacunas, pues ya que las investigaciones científicas han demostrado de forma concluyente que las vacunas no tienen pues ninguna causa en el autismo. Prácticamente se refiere más que esto varía un poco en la genética, ¿verdad? Y la edad en que ciertas o específicamente las mamás se embarazan, ¿verdad? Ya a una edad muy grande de 35 a 40 años de edad. La verdad que qué interesante lo que acaba de decir la licenciada. Yo tengo un comentario. Hace mucho tiempo yo escuché a una persona decir
que había un niño que tenía autismo. Él fue diagnosticado con autismo, tenía aproximadamente como 5 años, y a él lo tuvieron que sacar de la escuela porque los padres creían que él era, que ese problema que él tenía se podía contagiar a los demás niños, debido a que el niño presentaba mucha agresividad. Entonces, lastimosamente, el niño tuvo que ser retirado de esa escuela, pero ya con la información que la licenciada nos acaba de dar, nos damos cuenta de que no. O sea, no es solo de que me voy a acercar a la persona y se me va a pegar el autismo. O sea, incluyen muchos factores y la verdad que es muy interesante saber todo este tema. Pero vamos a seguir continuando y mi compañero dirá qué más sigue. Bueno, es bastante interesante realmente, ¿verdad? Todos esos conceptos que nos están brindando, porque saber que la genética influye demasiado en cuanto a todo lo que viene padeciendo esas personas que padecen de esto, ¿verdad? Inclusive el medio ambiente. Y algo que mencionaste, Cielo, fue el hecho de que a veces uno no tiene esa idea o el saber qué es con exactitud eso, y uno dice, como, se me va a contagiar como una gripe, si lo toco, uy, ya va a tener, va. No, no se trata de eso. Siempre viene siendo detrás de una genética, como mencionaba. Entonces sí es bastante bueno saber de esto para no caer en esos detalles, problemas y sobre todo hacer sentir mal a una persona que pues no tiene la culpa, ¿verdad? Muy grandes conceptos, así que licenciada, muchísimas gracias. Y sí, hay mucho más todavía que platicar, ¿verdad? Como decía la compañera Cielo, vamos entrando cada vez en algo más interesante. Así que vamos con la siguiente pregunta y es para nuestra psiquiatra infantil, ¿verdad? Licenciada, con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la detección temprana en el desarrollo de un niño con TEA? A ver, cuéntenos. Sí, claro. Acá en esta pregunta estaríamos entrando dentro del pronóstico del trastorno, ¿verdad? En acá, los factores pronósticos mejor establecidos para el resultado individual del trastorno del espectro autista son la presencia o ausencia de una discapacidad intelectual asociada, así como el deterioro del lenguaje. Por ejemplo, un lenguaje funcional al llegar a los 5 años de edad es un buen signo pronóstico, y los otros problemas añadidos de salud mental. Perfecto, o sea que ya sabiendo con esta información, creo que ya podríamos tener una idea de, bueno, saber para dónde va, y cuando vemos a personas de esta manera, sabemos qué tipo de desarrollo tendría si continuamos eso y no aprovechamos el tiempo y decimos, no, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver qué nos dicen algunos doctores especiales, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto es muy importante saberlo y gracias a la licenciada, ¿verdad? Ya que tiene todo eso, esa información dentro del libro ya mencionado, ¿verdad? Que dijo que era el DSM-5, que viene todo tipo de información y es muy necesario también con respecto a la lectura. Así que, licenciada, tiene mis respetos el hecho de saber todo ese tipo de contenido, ¿verdad? Que es muy extenso. Así que, compañera Cielo, no sé si tiene algo más que agregar acá. La verdad que el tema está muy bonito, pero ya el tiempo se nos está agotando lastimosamente. Pero para ir culminando ya, pues ya sabemos qué es el TEA, ya sabemos los signos, síntomas que la licenciada mencionó, ya sabemos que existe un manual que es determinado para dicha diagnóstico, ya sabemos el pronóstico, la temporalidad, pero también queremos saber qué plan de tratamiento psicológico conlleva todo esto. ¿Hay cura, no hay cura? ¿Se necesita terapia, medicamentos? O sea, ¿qué es lo que en realidad se debe para tomar en cuenta para poder tratar este síndrome? Entonces, para ello le quiero preguntar a la licenciada Ana Luisa si ya nos podría dar pues ciertos aspectos que se puede tomar en cuenta para tratar este trastorno. No sé, licenciada, si tiene algunas recomendaciones o algo que nos quiera comentar. Sí, bueno, así como que rapidito dijo para que podamos
concluir porque, bueno, es tema bastante avanzado y con mucho que hablar, ¿verdad? Por ejemplo, las terapias varían de mayores a niños, ¿verdad? Por ejemplo, en la infancia podríamos utilizar la terapia reconocida cognitivo-conductual, ¿verdad? Especialmente adaptada y en las intervenciones basadas en el análisis conductual aplicado. Estas se enfocan en reforzar conductas funcionales y reducir conductas problemáticas, trabajando paso a paso con metas específicas, ¿verdad? También hay buenos resultados con intervenciones centradas en el desarrollo y en la relación, como el modelo de Dear Flirting, que ayuda a fortalecer la comunicación emocional y el vínculo, ¿verdad? Ahora podemos hablar en cuanto a la adaptación. Eso es clave para cada persona dentro del espectro. Es única, con fortalezas y desafíos diferentes para cada uno, ¿verdad? Por eso la terapia debe ser individualizada, considerando no solo el nivel de funcionamiento, sino también los intereses del niño, ¿verdad? Su forma de comunicarse y su entorno familiar es muy importante. A veces esto implica usar apoyos visuales, otras veces trabajar desde el juego o incluso incorporar tecnología. Sí es algo que motiva al niño, ¿verdad? Porque ahora la tecnología es muy importante en esta época, ¿verdad? Y lo importante es mantener un enfoque flexible y centrado en la persona y no tanto en el diagnóstico, ¿verdad? Sino más enfocado en cada una de las personas. Muy bien, gracias licenciada por los aportes que nos acaba de brindar. Es muy importante todo lo que mencionó, pero también yo considero que es importante que la familia sea ese apoyo que el niño, adolescente o adulto necesite para poder crear una intervención sana, o sea, que se lleve un proceso acompañado de personas. Creo que eso sería lo más importante que yo tomaría en cuenta. No sé qué opina mi compañero. Claro, claro, es importante. Creo que en cualquier situación, ya sea esta o bien en otra extra, la familia es sumamente importante tener el apoyo, el saber que uno está con alguien que tiene ese, mira, yo te apoyo, vamos, o mira, fíjate que hay esta otra alternativa, dale, hagámoslo, ¿verdad? Ese apoyo uno le sienta bastante bien, ¿verdad? Y que se sienta acompañado, porque estar solo en situaciones difíciles y sobre todo pasando estas tipo de trastornos es fatal, ¿verdad? Y bueno, como dijo la compañera, ¿verdad? Por tiempo, sin embargo, esperamos prontamente tenernos en otra ocasión y dichoso yo rodeado de mujeres sabias, ¿verdad? Qué gusto el mío de poder estar acá presente. Muchísimas gracias por darme ese gran momento. Entonces, de ser así, les llegará muy pronto la segunda invitación para poder continuar con esto. Creo que es muy extenso y el saber más de esto nos hace mucho más conocedores y saber qué hacer en situaciones así. Así que de mi parte, muchísimas gracias, licenciada. No sé si mi compañera Cielo tiene algo más que decir, agregar ahí. No, la verdad también es, para mí fue un momento muy bonito compartir con todos ustedes. Este video sé que nos va a ayudar mucho, no solo a nosotros, sino a más personas para que se enteren más sobre el síndrome del espectro autista. Gracias a las invitadas, sé que se tomaron su tiempo, su dedicación para estudiar, para seguir indagando más de lo que ya saben. Pues ya se nos está acabando el tiempo para seguir con este video, pero si alguien de ustedes tiene alguna palabra que nos pueda dar antes de culminar. Pues agradecerles, ¿verdad?, la invitación que tuvieron hacia nosotros y gracias a las licenciadas, colegas acá y gracias a ustedes. Bueno, entonces les agradecemos, gracias a los que nos están viendo, a los que nos verán en el futuro, por el tiempo y la dedicación que les han tomado. Sé que este video va a llegar a muchas personas, en la cual va a ser muy informativo, van a notar pues ciertos aspectos y sé que les va a ayudar. Entonces nos vemos en un próximo video con más temas importantes para tener una mente sana.
Nos vemos.